El Banco Central de la República Dominicana ha manejado exitosamente, una vez más, la política monetaria. Ha logrado disminuir la tasa de inflación de 9,64% que se registró en abril del año pasado hasta 3,95%. Luego subió a 4,27%, pero está dentro del rango meta, que va del 3% al 5%, lo cual significa que se ha ejecutado una política monetaria basada en metas de inflación que ha logrado pues, mantener ancladas las expectativas de inflación y ha logrado también mantener la credibilidad en el peso dominicano. Y esto ha favorecido a que pues, la tasa de inflación converja en un periodo relativamente corto a lo que es su meta. Otros países todavía están luchando para llevar la tasa de inflación a un nivel por lo menos cercano a la meta. Es el caso de Estados Unidos, que tiene una meta del 2% y todavía tiene una tasa de inflación por encima del 3%. Asimismo, el Reino Unido, asimismo la eurozona, que la maneja el Banco Central Europeo, y muchísimos otros países tienen todavía tasas de inflación muy por encima de lo que es su meta o su rango meta. En el caso de la República Dominicana, ya desde hace varios meses se logró colocar la tasa de inflación en su rango meta. ¿Qué ha facilitado esto? Pues que el Banco Central pueda comenzar a cambiar su postura monetaria, cambiándola de una postura restrictiva hacia una menos restrictiva. Es decir, una postura en la cual se va a establecer unas condiciones de liquidez y de tasa de interés tal que se pueda generar un aumento de la inversión, del consumo y de esa forma aumente la demanda agregada. Un aumento de la demanda agregada se traduciría en una aceleración del ritmo de crecimiento de la economía, que es el objetivo que estaría buscando el Banco Central de la República Dominicana, después de haber alcanzado su meta de inflación. ¿Por qué le interesa al Banco Central estimular el crecimiento de la economía dominicana? ¿Por qué le interesa que pueda acelerarse ese ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto? Porque cuando vemos la estadística a lo que es el mes de julio del indicador mensual de actividad económica, llegamos a la conclusión de que está creciendo la economía muy por debajo de lo que es su potencial o su tasa de crecimiento tendencial, es decir, de largo plazo. La tasa de crecimiento tendencial o potencial de la economía dominicana es de alrededor del 5%. Sin embargo, lo que estamos observando es que al mes de julio se ha registrado una tasa de crecimiento de apenas 1,4%. Con esa tasa de crecimiento de 1,4%, no se crea suficiente puesto de trabajo para absorber la cantidad de personas que entra a formar parte de la población económicamente activa. Por lo tanto, es un entorno económico en el cual tendería a aumentar la tasa de desocupación. Y por eso el Banco Central está interesado en promover una aceleración del ritmo de crecimiento de la economía. Y esto lo hace reduciendo la tasa de interés. Si se reduce la tasa de interés, esto inmediatamente hace que aparezcan, por ejemplo, más proyectos que tengan un valor presente neto positivo. Y proyectos que tienen un valor presente neto positivo son proyectos que se ejecutan. Y de esa manera, entonces se acelera la inversión. Y un aumento de la inversión produce un aumento del crecimiento de la economía, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, porque aumenta la capacidad de crecimiento de la economía dominicana. Por otra parte, una reducción de la tasa de interés hace que los consumidores que habían decidido, por ejemplo, posponer sus decisiones de consumo para el futuro, pues deciden pues atraer esa decisión y consumir más en el presente, y de esa manera se estimula el crecimiento de la economía también. Aumentando la inversión, aumentando el consumo, pues esto pues favorecería el crecimiento de la economía, que el gobierno quiere que alcance un 3% para el año completo. 3% va a ser difícil, 3% va a ser difícil. ¿Por qué digo que 3% va a ser difícil? Porque para crecer 3%, la economía dominicana debería crecer por encima del potencial en los meses que quedan. Ya en los próximos días el Banco Central va a publicar el crecimiento de la economía del mes de agosto, pero ya tomando en cuenta septiembre, octubre, noviembre y asumiendo un determinado ritmo de crecimiento para el mes de agosto, pues se puede saber que el crecimiento que tendría que registrarse en los meses desde septiembre hasta diciembre tendría que estar por encima, bastante por encima del potencial. Por lo tanto, la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. Por eso podemos señalar que es poco probable que el Banco Central de la República Dominicana, con su política monetaria, logre que la economía crezca al 3%, a menos que se acelere significativamente la inversión pública real. Digo la inversión pública real porque es la ejecutada, es la que realmente se estaría
produciendo y generando una demanda de bienes y servicios. Si eso ocurre, pues pudiera acelerarse el ritmo de crecimiento de la economía, pero va a ser difícil que llegue como quiera al 3% para el año completo. Lo que sí es probable que ocurra es que crezca entre un 2% y un 2.5%. Antes decía 2.1, 2.6, ahora digo 2, 2.5%, pero estaría más centrada ese crecimiento, el estimado de ese crecimiento, estaría ya centrándose más, la masa de probabilidad, estaría centrándose más hacia el 2%. Y esto por varios factores que luego le puedo comentar. Pero ahora mismo, con relación a la política monetaria del Banco Central, lo que podemos decir es que esa política monetaria que quiere pues estimular la inversión, estimular el consumo, reduciendo la tasa de interés, liberando recursos. Recuerden que se ha liberado más de 110.000 millones de pesos, más de 110.000 millones de pesos se han liberado de liquidez para estimular mediante el mecanismo de transmisión acelerado, pues estimular la demanda agregada. Ese sería, digamos, el interés, el objetivo de las autoridades monetarias. Ahora, ¿puede el Banco Central de la República Dominicana continuar reduciendo su tasa de interés? Esa es la pregunta que habría que responderse. ¿Puede el Banco Central de la República Dominicana continuar cambiando su postura monetaria? Lo primero que hay que ver es lo que sucede en los Estados Unidos. República Dominicana es una economía pequeña, abierta, integrada en los mercados tanto de bienes y servicios como de capitales. República Dominicana se financia con los mercados, en los mercados internacionales principalmente, y también hay un movimiento muy fácil de los capitales desde República Dominicana hacia el exterior y del exterior hacia República Dominicana. Y por lo tanto hay que tomar en cuenta la diferencia entre las tasas de interés. Y si uno analiza lo que es la diferencia entre la tasa de interés de política monetaria en los Estados Unidos y la tasa de interés de política monetaria en la República Dominicana, nos damos cuenta de que la tasa de interés se ha reducido, esa diferencia se ha reducido significativamente. Y eso lo coloqué en lo que es una entrada a mi blog, que lleva por título Condicionantes de la próxima reunión del Banco Central. Y en esa entrada, aquí le voy a utilizar este párrafo para que ustedes vean a lo que me estoy refiriendo. Miren, la Reserva Federal ha señalado que la tasa de interés, que ahora mismo está en el rango del 5.25 al 5.50 en los Estados Unidos, esa tasa de interés en dólares de 5.25 a 5.50, es probable que antes de que finalice el año se incremente 25 puntos básicos más, que se incrementen 25 puntos básicos más la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En el caso de la República Dominicana tenemos una tasa del 7.5%, 7.5%. Entonces, veamos la diferencia entre la tasa de interés de los Estados Unidos que pudiera llegar al 5.75 versus lo que sería el 7.5% que existe en la República Dominicana. Y en ese sentido, viendo esto, podemos decir que cuando se toma en consideración que si los Estados Unidos sube la tasa de interés al rango que va de 5.5 a 5.75 y esto arroja una tasa promedio del 5.6%, si lo comparamos con el 7.5% actual de la tasa de política monetaria del Banco Central, arroja una diferencia de solo 1.9%. Y digo de solo porque me gustaría compartir con ustedes lo que es el promedio de esas tasas de interés, de la diferencia de ambas. Si tomamos en cuenta lo que históricamente es la diferencia entre la tasa de interés de referencia que establece el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, y la tasa de interés de referencia que establece el Banco Central de la República Dominicana, tenemos que históricamente el diferencial de ambas tasas es 4.5%. Ahí está. Históricamente, la diferencia promedio entre ambas tasas de interés es igual a 4.5%. Si el Banco Central decidiera bajar 25 puntos básicos en su reunión de septiembre o de cualquier otra reunión antes de finalizar el año, la diferencia entre las dos tasas de referencia sería de 1.65%. Y ese nivel sería menor que el mínimo que se ha registrado en el periodo de diciembre de 2005 hasta septiembre del año 2023. En ese periodo, el mínimo se registró en el año 2007. Recuerden que el año 2007 es el inicio de la crisis financiera de los Estados Unidos. Se registró un mínimo que fue de 1.75% y ahora quedaría por debajo de ese 1.75%. Generalmente, lo más probable es que sea 4.5%. Eso es la media, lo más probable, digamos.
Ahora, o el valor esperado. Ahora, estaríamos en una situación que pudiera caer a 1.65 por debajo del mínimo que se había registrado. Entonces, esto obviamente que limita al Banco Central su política monetaria. ¿Por qué? Porque si el Banco Central baja demasiado su tasa de interés con relación a la tasa de interés de los Estados Unidos, dada la expectativa de depreciación del peso dominicano, esto pudiera hacer que muchos agentes económicos decidan mover sus capitales al exterior e iniciar un proceso de sustitución de moneda, aun cuando usted tiene un banco central que ha manejado bien su política monetaria, aun cuando usted tiene un banco central que mantiene la credibilidad del peso, aun cuando tiene un banco central que mantiene las metas de inflación cumpliendo dentro del rango meta. A pesar de eso, usted con esa diferencia tan baja de la tasa de interés, usted pudiera generar una salida de recursos. Entonces, ese es un limitante importante de lo que es la política monetaria que ejecuta el Banco Central de la República Dominicana frente a lo que estaría ejecutando Estados Unidos. Entonces, usted se preguntará, bueno, pero ¿quién es que tiene aquí, quién es que está cometiendo aquí, digamos, el error? ¿Es que República Dominicana tiene una tasa de interés muy baja o es que Estados Unidos tiene una tasa de interés muy alta? Vamos a tomar lo siguiente, mire. En el caso de la República Dominicana, la tasa de interés de referencia es 7.5%. 7.5%. Si yo le resto la expectativa de inflación, que es un 4%, eso significa que esa tasa en términos reales es 3.5%. Y la gran pregunta que habría que hacerse, ¿cuánto se necesitaría en términos reales de tasa de interés para mantener estable? 3%, 2.5%. Sí, eso sería una tasa de interés neutral real aceptable. Digamos, si es 3%, si es 4 más 3, eso significa que la tasa pudiera bajar de 7.5 a 7. Así las cosas, se pudiera seguir ejecutando una política monetaria que estimule el crecimiento de la economía dominicana. Ahora bien, ¿qué sucede? El problema es la de Estados Unidos. El problema es Jerome Powell. El problema es la bipolaridad monetaria de la Reserva Federal. ¿Por qué digo esto? Porque en Estados Unidos, fíjense lo que está sucediendo. La tasa de interés está en el rango de 5.25 a 5.50. Póngale 5.3, por ejemplo, 5.32, 5.33%. Coja ese promedio y vaya y calcule lo que sería la tasa de esperada de inflación, la expectativa de inflación. La expectativa de inflación es, digamos, 2.6%. Usted tiene 2.6% y si cogemos el límite superior, 5.25%, estamos hablando de que estaría por encima de 2.65%. Y cuando usted tiene que los Estados Unidos lo que necesitaría es una tasa de interés real de 2%, como mucho. Hay algunos que dicen que pudiera ser mucho menos de esto, pudiera ser 1.5, otros dicen 1. No hay, digamos, seguridad ni certeza de cuánto debería ser, pero no más de 2. Y ahora mismo, en términos reales, si yo cojo el 5.25 o el 5.50 y le resto lo que sería ese 2.6%, si le resto esto, estamos hablando ahí de que está por encima del 2%. Si está por encima del 2%, eso significa que no es necesario que los Estados Unidos sigan subiendo su tasa de interés. No es necesario que los Estados Unidos sigan subiendo su tasa de interés. Vuelvo y repito, si tomo 5.5, ¿ok?, menos 2.6%, eso significa, en este caso, si lo hago con 2.25, ligeramente menor, si lo hago con 5.5, ligeramente superior, en este caso me da 2.90%. Y debería ser 2%. Eso significa que los Estados Unidos no tienen que subir. Si yo la subo, en el caso de Powell, 25 puntos básicos más, ¿qué significa eso? Que todavía va a tener una política monetaria más restrictiva, Powell, y nos dificulta a nosotros nuestra política monetaria. Por eso yo digo que uno de los principales condicionantes de la política monetaria de la República Dominicana es esa política monetaria de los Estados Unidos, que está siendo demasiado restrictiva. Ya no es necesario. Usted me dirá, pero Jaime, es que ellos todavía tienen una inflación de 3.2, 3.3%. Está lejos de lo que es la meta. Yo le digo, sí, pero la política monetaria tiene un rezago de ejecución. La política monetaria, cuando usted sube la tasa de interés, no tiene un efecto inmediato, no. Eso va a tener un efecto que poco a poco se vaya acercando. Claro, hay una situación, que lo voy a hablar en el próximo segmento, también que condiciona la política monetaria de la República Dominicana,
que es el tema de los precios de los combustibles, que han estado subiendo de una forma verdaderamente significativa en los últimos 2 meses, y que a su vez también le va a poner una limitante a la tasa de interés o a la política monetaria en términos generales de los Estados Unidos, poniéndonos entonces a nosotros una restricción adicional de forma indirecta. Pero eso lo vamos a hablar dentro de un momento acá en Tecnopol. Vamos a la pausa y retornamos en breve.